En el año 2020, según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 620 millones de personas tuvieron dolor lumbar. Entre el 60 y el 80% de las personas, con seguridad podemos decir que ya tuvieron o que van a tener al menos un episodio de dolor lumbar después de los 40 años. La probabilidad de tener dolor lumbar es tan elevada que se puede equiparar a la probabilidad de resfriarse dentro del año o de sufrir un dolor de cabeza. Hola amigos, un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Celso Sánchez y en el día de hoy quiero hablar acerca del dolor lumbar, que también se reconoce como lumbalgia o como lumbago, una afección que la sufren una gran cantidad de personas y sobre todo después de los 40 años. En el día de hoy vamos a revisar aspectos relacionados con la anatomía de la zona lumbar y vamos a ver cuáles son los mecanismos por los cuales se produce este y la manera en la cual nosotros podemos prevenirlos. Así que espero que disfruten este video. Bienvenidos. Y para comenzar con con esta clase o con este video, primero vamos a revisar nuestra columna vertebral y en la imagen que podemos ver ahí en la cámara, podemos observar que la columna vertebral no es recta, sino que tiene curvaturas. Tiene una curvatura original, que es la que teníamos cuando éramos embriones dentro del útero materno, que se llama la cifosis torácica, que es de concavidad anterior, ¿ya? Entonces por anterior encontramos las vísceras, el corazón, los pulmones. Después con el tiempo, cuando salimos del útero materno, nacemos y levantamos la cabeza, que es un primer hito importante dentro de nuestro desarrollo, aparece una curvatura hacia atrás que se conoce como la lordosis cervical. Entonces el cuello tiene una curvatura posterior, o sea, hacia atrás, que fue la posición después de que levantamos la cabeza. Posteriormente, cuando empezamos a caminar alrededor de los 10 meses al año de edad, aparece la última curvatura importante que es la lordosis lumbar. La lordosis lumbar aparece cuando nos ponemos en dos pies y empezamos a caminar, ¿ya? Por lo tanto, nuestra columna vertebral no es recta, nuestra columna vertebral tiene curvaturas normales fisiológicas. Cuando estas curvaturas exceden estos ángulos naturales, se le conocen como hipercifosis o hiperlordosis. Ambas no son tan apropiadas, no son tan convenientes porque pueden afectar la mecánica del equilibrio de nuestra columna vertebral, provocando posteriormente disfunciones del movimiento y quizá también dolor y otras lesiones asociadas. Ahora bien, vamos a avanzar, nos vamos a concentrar en la columna lumbar. La columna lumbar está conformada principalmente por las 5 vértebras lumbares que se reconocen como L1, L2, L3, L4 y L5. Estas 5 vértebras lumbares van asociadas también al sacro, que es la pieza ósea de la parte más baja de la columna vertebral. Está formada a su vez también por 5 vértebras, pero que estas están fusionadas, están unidas, entonces formando una sola pieza de hueso. Por lo tanto, cuando hablamos de la zona lumbar, nos vamos a estar refiriendo de las 5 vértebras lumbares, pero no nos podemos olvidar de que estas 5 vértebras lumbares están asociadas también al sacro, porque funcionan como una unidad. Si podemos apreciar las líneas punteadas, vamos a observar que la primera vértebra lumbar está inclinada hacia atrás, ¿ya? Y podemos ver acá la parte superior de este cuerpo vertebral. En cambio, la quinta vértebra lumbar, la cara inferior de la quinta vértebra lumbar, está inclinada hacia abajo. Esta importante o interesante configuración nos permite explicar cómo es que se forma la lordosis o esta curvatura lumbar que podemos apreciar en la línea punteada pasando por el centro de los cuerpos vertebrales. Para poder entender bien la columna vertebral tenemos que entender sus medios de unión. Entre una vértebra y otra existen distintos tejidos que permiten, por una parte, mantener unidos los huesos, pero por otra parte también asegurar la movilidad, ¿ya? Asegurar la funcionalidad y de por qué están hechos estos huesos de esta manera. Y en ese sentido vamos a reconocer el primer elemento, voy a poner acá el puntero, que se conoce como el disco intervertebral. El disco intervertebral es un tejido de fibrocartílago y tiene dos funciones. Por una parte, permite unir los dos cuerpos vertebrales y por otra parte, lo que hace es amortiguar las cargas axiales. Entonces, cuando uno se pone un peso sobre los hombros, esa carga
se tiene que amortiguar, se tiene que repartir a lo largo de todos los cuerpos vertebrales, y para evitar que se produzca un choque de hueso con hueso existen los discos intervertebrales. Lo mismo que cuando uno apoya el pie en el suelo, cuando uno salta y cae, esa fuerza que viene del suelo se amortigua a través de estos discos intervertebrales, por eso que son tan importantes. El disco intervertebral lo podemos ver al lado izquierdo, aquí se ve cortado, está formado por dos grandes estructuras. Una que está en el centro, que se conoce como el núcleo pulposo, que es una especie de gelatina y que cumple la misma función que tienen estas placas de gel que uno puede encontrar en el calzado para correr. No sé si han visto, las zapatillas a veces tienen una burbuja de aire o tienen una cápsula de gel o cualquier otro elemento que sirve para amortiguar. El núcleo pulposo cumple la misma función. Y ese núcleo pulposo, como es semilíquido, para evitar que se salga para los lados, está rodeado por una serie de elementos fibrosos, principalmente formados por fibras de colágeno, que lo mantienen en su lugar y se conoce como el anillo fibroso. La buena salud del disco intervertebral asegura que la columna vertebral mantenga sus curvaturas fisiológicas y pueda mantener esa apropiada amortiguación de los golpes, evitando que los huesos sufran a causa de las fuerzas mecánicas. Luego tenemos los ligamentos, que aquí están representados. Son muchos ligamentos, no los voy a mencionar todos acá, y en el dibujo no aparecen todos, pero es importante mencionar que entre vértebra y vértebra hay otros elementos fibrosos que se conocen como ligamentos, cuya principal función es asegurar que no se separen los huesos unos con otros. Y en ese sentido me voy a ir a la imagen de la derecha. Esta es la misma visión, pero por detrás tenemos una vértebra lumbar arriba, otra vértebra lumbar abajo, el disco intervertebral en el medio, y en esta zona vamos a ver que contactan lo que se conocen como las carillas articulares o las facetas articulares, que son superficies de hueso cubiertas de cartílago y que tienen cierto grado de movilidad, se deslizan unas con otras. Gracias a ese pequeño deslizamiento, la columna vertebral es totalmente móvil. Entre una vértebra y otra, los movimientos son milimétricos, pero la suma de estas carillas articulares más estas carillas articulares más estas carillas articulares da como resultado el movimiento global de la columna vertebral. Por lo tanto, estas articulaciones tienen que mantenerse con buena salud. Y estas articulaciones, para evitar que se separen, también tienen una cápsula articular propia, tienen ligamentos que la rodean por todo alrededor, ¿ya? Y eso hace que la columna vertebral pueda tener total movilidad. Otro elemento importante que tiene la columna vertebral tiene que ver con que en el interior de la columna vertebral, fíjense esta es la imagen de una vértebra mirada desde arriba, aquí se ve el disco intervertebral que está roto, después voy a explicar esto, y que en el centro tiene un foramen, se llama foramen vertebral, y en el foramen vertebral por dentro se aloja la médula espinal. La médula espinal es parte del sistema nervioso central, se une al bulbo raquídeo, a la protuberancia, al mesencéfalo, al diencéfalo y al cerebro. Por lo tanto, reúne la mayor cantidad de nervios que conectan el cerebro con el resto del cuerpo y viceversa. La médula espinal, para poder comunicarse con el resto del cuerpo, tiene que enviar nervios que se conocen como nervios espinales. Y esos nervios espinales salen por unos forámenes que se forman acá, que se llaman foramen intervertebrales, y que permiten la salida de estos nervios para poder inervar el resto del cuerpo, ¿ya? Por eso es que es tan importante que este foramen se mantenga en su tamaño apropiado, porque si ese foramen se achica, comprimiría la raíz del nervio espinal, y al comprimir el nervio va a producir dolor e incapacidad funcional. Por eso es que es tan importante la buena salud del disco intervertebral que podemos apreciar acá. Con los años, con el desgaste, el disco intervertebral tiende a perder altura. Es por eso que con los años las personas van perdiendo estatura. ¿Por qué? Porque como cada disco intervertebral va perdiendo 1 milímetro de altura, por ejemplo, la sumatoria de todos los discos intervertebrales va a dar como resultado una pérdida de un par de centímetros. Es por eso que a los 70 años no se mide lo mismo que a los 40 años. Y aquí tenemos un elemento muy interesante que sucede muy frecuentemente, que son las hernias discales. Seguramente lo has escuchado. Las hernias discales, como cualquier tipo de hernia, en anatomía significa algo que se salió de su lugar. Tenemos hernias inguinales que aparecen del conducto inguinal en el hombre, sobre todo, que se sale una parte de las vísceras. En este caso lo que se sale es el núcleo pulposo, que como les dije anteriormente, es un líquido o es un tipo de gel acuoso que si se llega a romper el
anillo fibroso que está alrededor, este se va a tender a salir. Lamentablemente, generalmente se sale hacia atrás y hacia el lado, justo por donde sale el nervio. Entonces aquí lo podemos ver en la imagen de la derecha, aquí se ve cómo el núcleo pulposo se salió y normalmente comprime la salida del nervio espinal en el foramen intervertebral, lo cual produce un dolor, y generalmente un dolor irradiado, porque los nervios que salen de la zona lumbar se dirigen hacia el miembro inferior. Por eso que muchas veces se siente dolor en la pierna, en el muslo, en el glúteo, o incluso puede llegar hasta el tobillo, dependiendo del nivel en el cual se salió la hernia. Lamentablemente, este procedimiento es bien frecuente, todo el mundo tiene hernias, lo que se sabe actualmente que la mayoría de las personas tenemos hernias y es algo normal fisiológico y no necesariamente va a producir incapacidad funcional o compresión nerviosa, es un elemento normal. Después vamos a avanzar un poquito más en ese detalle. Entonces, hablar de hernia discal, en este caso, no es tan grave o no debiera ser tan grave, ya lo vamos a conversar más adelante. Otro elemento sumamente importante que tiene que ver con la funcionalidad de la columna vertebral lumbar son los músculos. Tenemos una gran cantidad de músculos dentro de la zona lumbar y estos músculos están agrupados por planos. Tenemos planos profundos donde hay unos músculos muy pequeños que controlan movimientos muy específicos de una vértebra con otra, y en la zona más superficial tenemos músculos más grandes como el dorsal ancho, y lo que hacen es controlar toda la zona lumbar. Entonces son músculos más groseros desde el punto de vista del movimiento, pero también tienen más fuerza. Los músculos que están más en la profundidad son más pequeñitos, pero tienen la tendencia a controlar de mejor manera movimientos de una vértebra con otra. Fíjense que todo esto ya se empieza a interactuar, empiezan a interactuar los nervios, empiezan a interactuar los ligamentos, que en esta imagen los sacamos para no contaminar tanto la imagen, y además aparecen músculos. Y los músculos están asociados con tendones. Estos elementos de color blanco corresponden a la aponeurosis toracolumbar, que es un tipo de tejido fibroso, es una especie de tendón aplanado, que lo que hace es revestir toda la zona lumbar, protegiéndola frente a impactos, pero también para transmitir las fuerzas mecánicas de los diversos músculos que están llegando ahí, que no son pocos. Y no solamente son los músculos de la espalda, sino que también son músculos lumbares que llegan hasta esa zona. Entonces aquí tenemos una imagen muy interesante. Este es un corte horizontal, es como que tomamos el cuerpo, lo cortamos en dos a nivel horizontal. Vamos a ver aquí atrás una vértebra lumbar, ahí tenemos el foramen intervertebral, en su interior está la médula espinal, no se ve ahí, pero lo podemos entender acá. Y aquí podemos encontrar los músculos posteriores, los músculos erectores espinales, que son los músculos que tienen relación directa con la columna vertebral lumbar. Pero también tenemos músculos en su interior, tenemos aquí el psoas mayor, tenemos acá el cuadrado lumbar, que también son músculos muy importantes que tienen relación con la estabilidad de la zona lumbar. Pero si nos fijamos bien, vamos a observar que por los lados también tenemos músculos que están asociados. Fíjense, ahí hay un tendón, tiene relación con la fascia toracolumbar, y estos músculos tienen relación o se conocen como los músculos de la pared anterolateral del abdomen, que son tres: el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Son todos músculos planos, pero muy importantes, que lo que hacen es cerrar la cavidad abdominal por anterior. Y adelante se juntan todos con los músculos rectos abdominales, que son los músculos de los cuadritos, los músculos que se pueden notar con detalle cuando una persona tiene poquito tejido adiposo. La imagen de la derecha lo muestra un poquito mejor. Aquí podemos ver el recto abdominal y por el lado podemos ver cómo van llegando los músculos oblicuos y el transverso. Entonces va a existir una relación directa entre el funcionamiento de los músculos lumbares con los músculos abdominales. No puede haber buen funcionamiento de uno si es que el otro está en mal estado. Y aquí está una de las claves para poder entender por qué la zona lumbar se lesiona y por qué es tan difícil tratarla, por qué es muy difícil obtener con claridad cuál es la causa del dolor lumbar. Aquí tenemos un ejemplo de muchos que podemos ver, pero este es un ejemplo bastante claro. Miren, vamos a ver la imagen de la derecha. Aquí tenemos una vértebra lumbar, con la parte posterior, aquí está el arco lumbar, perdón, el arco vertebral, ahí tenemos un proceso articular superior, tenemos el proceso espinoso, y aquí tenemos la representación de un músculo de la columna, un erector de la columna. Ya tenemos un músculo pequeñito que está uniendo las vértebras por el lado, ¿cierto? Aquí tenemos representado con el punto el disco intervertebral. Pero por delante tenemos los músculos abdominales. Aquí tenemos la representación del recto abdominal. Entonces, esta zona que está acá
está en la zona posterior de la zona lumbar, y este músculo que está acá está ahí. Entonces lo que se está representando es la relación de funcionamiento entre los músculos de la columna vertebral y los músculos abdominales. Si nosotros lo representamos en un sistema de palanca, que esto es como es parte de la física, vamos a ver que este es el punto de giro en donde se curva la columna vertebral, y vamos a ver que los músculos posteriores tienen un brazo de palanca muy chiquitito. Eso quiere decir de que el esfuerzo que hacen estos músculos para mantener la columna lumbar erguida o para poder levantarla es muy, muy, muy elevada porque tienen poquito brazo de palanca. Es como empujar la puerta cercano a la bisagra. Es mucho más pesado mover la puerta cercano a la bisagra que cercano a la manilla. Por algo está la manilla en ese punto. En cambio, los músculos abdominales se encuentran por delante y tienen un brazo de palanca mayor. Por lo tanto, los músculos abdominales tienen una facilidad, o sea, pueden amplificar la fuerza de movimiento sobre la columna vertebral. Es por eso que estos músculos están siempre sometidos a mucha carga, sobrecarga, lo cual va a producir que se empiecen a lesionar o empiecen a tener contracturas musculares. Esto se agrava si hacemos un esfuerzo como levantar un peso sobre las manos lejano al cuerpo. Fíjense que aquí tenemos el peso de la caja, está muy lejano al cuerpo, lo cual amplifica aún más el brazo de palanca, lo cual hace que los músculos lumbares tengan que trabajar mucho más. Es por eso que se recomienda siempre levantar pesos muy cercano al cuerpo y flexionar las rodillas para poder tener una posición más erguida, cosa que evite la sobrecarga sobre los músculos posteriores de la columna vertebral. Ahora bien, ¿cómo comienza todo esto del lumbago, la lumbalgia, el dolor lumbar? Todo comienza generalmente con una sobrecarga mecánica. ¿Y lo que es eso? Es en algún momento tus estructuras anatómicas sufrieron una carga de fuerzas superior a la que podía resistir. Esto puede ser debido por varias razones. Una de ellas, como lo que aparece en la imagen, puede ser por transportar una carga más pesada de lo que tu cuerpo es capaz de soportar y con mala técnica. Al hacerlo con mala técnica, a lo mejor el peso es el mismo, pero si lo levantaste de mala manera, te produjo una sobrecarga mecánica sobre las carillas articulares de las vértebras, por ejemplo. Pero también esto puede suceder por la práctica de actividad física. Cuando uno practica deporte y lo hace de manera competitiva, uno se motiva, generalmente uno exige al cuerpo a cargas superiores a las que normalmente uno entrena. El deporte competitivo normalmente tiende a ser lesivo por esta misma causa, porque nosotros nos esforzamos más de la cuenta, lo cual es normal, pero no deja de ser una causa de lesión. Otra causa de lesión incluso puede ser mucho más benigna, por decirlo de alguna manera, que es por exceso de posiciones estáticas. Y ahí está el tema de estar mucho rato sentado. Cuando uno está mucho rato sentado, la carga sobre los discos intervertebrales, las carillas articulares lumbares es muy alta. De hecho, estar sentado produce más carga sobre esas partes, sobre esas zonas del cuerpo, que estar de pie. Por eso que es recomendable levantarse cada cierto tiempo que uno está en el asiento, moverse, para con ello descargar aquellas zonas que estuvieron cargadas durante mucho tiempo y además promover la irrigación sanguínea, promover la lubricación de las articulaciones, la generación del líquido sinovial, y con eso mejoramos la salud articular. Por lo tanto, la sobrecarga mecánica se puede dar por muchas causas: por movimientos mal hechos, por técnicas deportivas mal aplicadas, por ejemplo, los levantamientos de halterofilia. Es por eso que el CrossFit ha sido tan cuestionado desde el punto de vista de las lesiones, porque realiza movimientos de potencia, y por definición la potencia se puede explicar como esfuerzos de corta duración, pero de alta manifestación de fuerza. Hay una relación entre la fuerza y el tiempo tiene que ser muy pequeño, pero el CrossFit muchas veces exige movimientos repetitivos en muchas repeticiones, lo cual aumenta el tiempo, lo cual produce fatiga muscular, y la fatiga muscular puede producir una sobrecarga mecánica en alguna zona del cuerpo que esté débil. Produce también pérdida del control motor, o sea, una serie, un círculo vicioso en ese sentido. Puede ser por mantención de posturas sedentarias, mal aplicadas, etc. Por lo tanto, la sobrecarga mecánica puede venir de distintas causas.
Ahora bien, vamos a revisar cuál es el ciclo del dolor lumbar. Primero, todo parte con la sobrecarga mecánica. La sobrecarga mecánica va a producir en la zona o en aquella estructura anatómica que sufrió la sobrecarga, que puede ser un ligamento, puede ser un músculo, puede ser una carilla articular, puede ser el disco intervertebral, cualquiera de los elementos que ya expliqué, va a reaccionar con la reacción natural que tiene nuestro organismo frente a cualquier tipo de estrés, que es la inflamación. La inflamación significa que llega mayor cantidad de líquido, de sangre y de líquidos en general, porque de esa manera llegan mayor cantidad de nutrientes para poder reparar la zona. Por eso se produce esta inflamación. La inflamación también se produce por la respuesta inmunológica. Cuando hay una infección, al llegar más sangre, llega mayor cantidad de células blancas, que son las células del sistema nervioso, del sistema inmunológico, para poder hacer frente a la infección. En el caso de una sobrecarga mecánica, lo que hace la inflamación es contribuir a que llegue mayor cantidad de sustrato para poder reparar la zona que fue dañada. La inflamación siempre tiende a producir dolor, porque cuando hay inflamación se comprimen aquellas terminaciones nerviosas que se llaman nociceptivas o nociceptoras, que son las encargadas de transmitir la sensación de dolor. Y el dolor es bueno porque le avisa a nuestro sistema nervioso central de que algo no está bien y algo hay que hacer. El sistema nervioso central responde con una contractura muscular de la zona afectada. ¿Qué quiere decir esto? Que los músculos que están alrededor, que ya los vimos, se contraen de forma involuntaria y muchas veces exagerada, lo cual produce dolor. Las contracturas musculares son dolorosas porque el músculo se aprieta como un mecanismo de protección de las articulaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando este músculo se aprieta, limita el movimiento. Yo ya no puedo mover el movimiento porque me quiero mover un poquito y me duele, me muevo al otro lado y también me duele. Entonces me obliga a que esa zona del cuerpo quede inmóvil. Eso va a producir que se produzca finalmente una alteración del movimiento, porque como yo ya no puedo mover mi zona lumbar, voy a tener que empezar a mover otras partes del cuerpo para poder hacer los movimientos que normalmente hago. Si quiero levantar una pierna, por ejemplo, la zona lumbar ya no se va a mover conmigo, entonces voy a tener que empezar a mover más la cadera, por ejemplo, o voy a tener que empezar a compensar con la columna torácica, la columna más alta. Esas alteraciones del movimiento producen alteraciones del sistema nervioso, del control postural. El control postural entonces ahora va a tener que adaptarse a utilizar otras estructuras que normalmente no están adaptadas para poder hacer ese tipo de movimiento, lo cual va a producir nuevamente sobrecarga mecánica sobre otras zonas, lo cual va a hacer que vuelva a producirse inflamación, dolor y así el ciclo perpetúa. Este es el mecanismo por el cual se producen las lumbalgias. Ahora bien, las causas de la sobrecarga mecánica pueden ser muy variadas. Muy bien, ya vimos que la sobrecarga mecánica es la que produce este ciclo de dolor crónico, pero la sobrecarga mecánica produce algunas lesiones que son las más frecuentes y las que podrían explicar en parte el inicio de este ciclo. En primer lugar, la hernia discal, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, en donde el disco intervertebral sufre una lesión que hace que su núcleo pulposo protruya, se salga hacia atrás y que con ello pueda comprimir raíces nerviosas produciendo dolor. Otro elemento importante es que cuando este disco intervertebral empieza a perder altura, se empieza a degenerar, produce que se acerquen las superficies de los huesos, lo cual produce roce de hueso con hueso. Como los huesos son duros, al rozar producen desgaste. Y este desgaste se conoce como artrosis. La artrosis también se puede producir en las carillas articulares posteriores, los que podemos apreciar ahí con el cursor. Y esto también va a producir dolor porque se va a degenerar el cartílago articular. Posteriormente va a producirse la rotura o el degeneramiento del tejido óseo, lo cual traduce en dolor y también un mal funcionamiento de la columna vertebral. Cuando hay artrosis, generalmente se produce un proceso inflamatorio, que es un proceso natural de nuestro cuerpo, en el cual llama sangre, con lo cual también llama elementos para construir o reparar en cierto modo el hueso que se está desgastando. El problema es que esa reparación no es ordenada, sino que obedece a procesos inflamatorios locales, formando lo que se conocen como los osteofitos, también conocidos como picos del oro, y se pueden apreciar ahí en la imagen.
que no conforman la forma original del hueso, lo cual produce roturas de los tejidos circundantes porque son tejidos filosos, son estructuras filosas y que normalmente obedecen a una reacción desesperada de nuestro cuerpo de poder regenerar el hueso que se ha ido perdiendo, pero que contribuye aún más al problema y al deterioro del funcionamiento de la columna vertebral, porque con ello va dañando los tejidos que están alrededor. Por lo tanto, los osteofitos tampoco son positivos dentro de este fenómeno y es una lesión causada por la sobrecarga mecánica. Finalmente, y dentro de lo más frecuente, tenemos las contracturas musculares. Una contractura muscular es una contracción involuntaria sostenida del músculo y como el músculo tiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas, entonces este músculo duele. Duele ya sea al tacto o al estiramiento cuando uno quiere hacer una elongación. La contractura muscular puede ser aguda, que se produjo justo en el momento de la lesión, en el momento de la sobrecarga mecánica. Por ejemplo, estoy levantando un peso y ese peso me causó una sobrecarga y los músculos se contraen por protección. Pero si este problema estructural se prolonga en el tiempo, la contractura muscular también va a estar prolongada en el tiempo formándose una contractura crónica. Esa contractura crónica va a producir un dolor permanente y eso también puede ser una de las causas que obedecen al dolor crónico persistente causado por problemas a nivel lumbar. Bueno, y habiendo explicado todo lo anterior, ahora nos viene la pregunta de cómo podemos prevenir tener un lumbago, tener un problema a nivel lumbar, tener dolor lumbar. A pesar de que la estadística nos dice que es muy frecuente y que es muy probable que tengamos algo relacionado con esto, nosotros podemos hacer algunas cosas y está en nuestras manos. En primer lugar, tenemos que evitar las sobrecargas mecánicas. Eso es algo obvio, pero normalmente no lo hacemos por diversas razones. Una sobrecarga mecánica la podemos obtener cuando realizamos ejercicio físico y superamos las capacidades que tiene nuestro cuerpo en aquel momento. Cuando levantamos más peso del que podemos levantar, cuando realizamos una mala técnica a la ejecución de los ejercicios, cuando realizamos actividades que van más allá de nuestras capacidades. En segundo lugar, las actividades de la vida diaria. Normalmente en la vida diaria a veces hacemos algunos movimientos para los cuales no estamos acostumbrados. Levantamos un peso para ponerlo sobre una altura elevada, se nos ocurre arreglar la casa, se nos ocurre hacer cualquier otra actividad. Ahí nuevamente tenemos la posibilidad de provocar una sobrecarga mecánica. Tenemos que evitar que se produzcan este tipo de situaciones. Una de las principales razones por las cuales se producen este tipo de cosas es por levantar pesos. Para eso hay técnicas. Y hay técnicas que las personas que hacen prevención de riesgo lo saben muy bien y uno puede buscar en internet cómo levantar un peso elevado, ¿ya? Y de esa manera nosotros vamos a evitar tener una sobrecarga mecánica. Otra de las razones por las cuales podemos evitar tener una sobrecarga mecánica es evitar mantener posiciones sostenidas a lo largo del tiempo, ya sea estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo echado sobre el sofá, mucho tiempo acostado, incluso mucho tiempo de pie. Por eso que es importante estar constantemente cambiando de posiciones y moviéndonos. El movimiento es uno de los principales factores protectores que tiene nuestro cuerpo para evitar tener alguna sobrecarga mecánica. Y en este punto me voy a detener con especial atención porque el movimiento es lo que nos protege de cualquier problema, sobre todo sobrecargas mecánicas, que es lo que estamos hablando en esta oportunidad. ¿Por qué el movimiento es importante? En primer lugar, cuando movemos cada una de las articulaciones de nuestro cuerpo y en particular de nuestra zona lumbar, vamos a estar haciendo dos cosas. En primer lugar, vamos a estar promoviendo la irrigación sanguínea. El movimiento estimula que llegue mayor cantidad de sangre a aquel lugar, lo cual hace que las estructuras que están relacionadas con la columna vertebral reciban el adecuado aporte nutricional y puedan también botar aquellos metabolitos, aquellos elementos que no les sirven y pueden ir a la circulación sanguínea general. Y en segundo lugar, el movimiento contribuye a que las vainas sinoviales de las articulaciones puedan secretar mayor cantidad de líquido sinovial, lo cual nos permite lubricar la articulación y alimentar el cartílago articular. Cuando tenemos movimiento constante, además, permite que las estructuras del cuerpo vayan alternándose en la carga de fuerzas que van recibiendo. Entonces, cuando estamos caminando, cuando nos cambiamos de posición,
no vamos a estar con una estructura que esté recibiendo todo el peso del cuerpo durante todo momento. Y eso va a hacer que vayan descansando aquellas estructuras que están sobrecargadas. Otro aspecto importante dentro de la salud de la zona lumbar es mantener los músculos con buena cantidad de fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que sean músculos acordes a las exigencias a las cuales nosotros sometemos a la zona lumbar. Si, por ejemplo, nosotros realizamos algún tipo de deporte en el cual requerimos que la zona lumbar esté muy firme, muy fuerte, entonces tenemos que desarrollar aquellos músculos que permitan que la zona lumbar se mantenga firme y no se mueva, o no se mueva de sobremanera. Y en ese sentido voy a mencionar dos grupos musculares importantes. Uno, los músculos lumbares, que están relacionados directamente con la columna vertebral, que son el cuadrado lumbar, los erectores de la columna vertebral, que son varios, son varios grupos de músculos, pero que en general, como funcionan todos juntos, se entrenan de la misma manera, haciendo extensiones de columna vertebral. Pero además asociado con los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Es muy importante tener músculos abdominales bien desarrollados porque de esa manera contribuimos a que la zona lumbar pueda tener mayor firmeza, evitando que se produzcan movimientos que no esperamos en segmentos específicos de la columna vertebral que pueden provocar una sobrecarga mecánica. Otro elemento que produce sobrecargas mecánicas, y siguiendo uno de los principios biomecánicos que tiene el cuerpo, que dice que un segmento compensa al vecino, nos da como resultado de que cuando tenemos débil otra zona del cuerpo, lo va a compensar o lo puede llegar a compensar la zona lumbar. Por ejemplo, cuando tenemos pérdida de movilidad en la articulación de la cadera, que es una articulación muy móvil, normalmente va a compensar en las zonas aledañas, y la zona lumbar, como está relacionada con la pelvis, va a sufrir mayor carga mecánica debido a que la cadera no es capaz de compensar el esfuerzo que esto requiere. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video, espero que te haya servido. Intenté entregar mucha información resumida en poco tiempo. Es difícil porque el concepto anatómico es complejo y requiere mucha mayor cantidad de información, pero espero que te haya servido para poder comprender por qué tenemos dolor lumbar. Y la conclusión, como casi todos los problemas mecánicos que tenemos en nuestro cuerpo, es falta de movimiento o movimiento mal realizado. Y en ese sentido es que nosotros tenemos que comprometernos a estar cada vez menos tiempo en posiciones estáticas y cada vez más en movimiento. El movimiento en este sentido es vida, pero el movimiento debe ser realizado de manera inteligente, porque no tiene sentido hacer cosas que jamás hemos hecho en la vida y empezar a hacerlo después de los 40 años de manera desesperada. Podemos hacer muchas cosas, podemos subir un cerro, podemos llegar hasta el Everest si queremos después de los 40 años, pero con su debido proceso de adaptación que nos permita poder cumplir la tarea y el objetivo con éxito. Estimados, estimadas, espero que estén muy bien. Ha sido un placer compartir con ustedes esta información. Se me quedó mucha información en el tintero, pero no quiero hacer este video más largo. Los espero en una próxima oportunidad. Un gran abrazo.